Juan capítulo 18, verso 1. Leemos el primer verso y oramos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, esto es el valle del Cedrón, donde había un huerto, un jardín, en el cual entró con sus discípulos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Venimos ante ti, Señor, esta noche dándote gracias. Leemos y vamos a leer esta porción con respeto por lo que significa el comienzo de nuestra redención, tu traición, tu arresto, porque tú no merecías ser traicionado cuando lo único que diste fue amor. Tú no merecías ser arrestado, pues todo lo que hablaste fue verdad. Pero te entregaste por obediencia al Padre, por amor a nosotros. Permítenos entender este pasaje de una manera clara, sencilla, llevarla a nuestra vida diaria, Señor, para que cada día recordemos lo que costó perdonar a pecadores como nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Vamos a dar el contexto. Estas son las últimas indicaciones, o más bien las últimas indicaciones a los discípulos, la oración de Jesús al Padre, lo vimos en la última enseñanza, ya ha concluido. Digamos, el ministerio público de Jesús ha llegado a su fin. Y tú puedes decir, bueno, pero todavía hay muchos enfermos, todavía hay muchos gente que necesita algo de Jesús. Pero Jesús ha dicho que su obra ha terminado. De hecho, es la última parte de la obra del Señor. Y Jesús sabe lo que va a seguir. No quería que sucediera, pero Él está dispuesto a soportar. Y este proceso de redención, ¿te acuerdas de esta última serie antes de empezar en Primera de Juan los domingos? Estuvimos viendo varios aspectos de lo que Jesús es y lo que Jesús hace. Bueno, vimos que Jesús es mi redentor hace pocos domingos. Vimos que Jesús ha comprado mi libertad a precio de su sangre. Ser redimido, si no estuviste ese domingo, es que Dios nos compró de nuestro amo para librarnos de nuestra esclavitud, que vemos que somos esclavos al pecado cuando practicamos el pecado, y Él pagó el precio con su propia vida. Y entonces así comienza este verso. Esta es la redención de nuestras vidas. Verso 1, estás en el capítulo 18 de Juan. Habiendo dicho Jesús estas cosas. Y bueno, ¿qué cosas? ¿Qué dijo Jesús? Así comienza el verso. Bueno, te dejo de tarea escuchar desde el capítulo 13, todas las enseñanzas desde el capítulo 13, el verso 31, hasta la última enseñanza, es el capítulo 17. Estas cosas habla específicamente lo que Jesús habló a sus discípulos. De hecho, el versículo que te estoy diciendo, el 13:30, termina diciendo que Judas se levantó y se fue. Entonces, desde el momento que Judas se levanta, el quien le va a traicionar, hasta este momento, solamente están los verdaderos discípulos de Jesús con él. ¿Sí me cachas? Pasó toda una noche. Y termina con la oración de Jesús. Entonces, este mensaje a los verdaderos discípulos es un mensaje que trae promesas, trae tanto amor de parte del Señor, y va a terminar con la oración por sus discípulos. De hecho, el capítulo 17 que vimos, la última enseñanza de Juan, en el verso 20 dice, mas no os ruego solamente por estos, o sea, los 11 que estaban con él, te lo sabes de memoria, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, por ti y por mí. Jesús estaba orando por los que habíamos de creer por la palabra de los discípulos. Y de hecho, en tus manos, si tienes una Biblia, aquí está el testimonio de Juan. Por sus palabras, por su testimonio, hoy tú crees en Jesús. Y la escena que vamos a leer ahorita es que el ser humano representado en Judas y en estos romanos y en estos fariseos, es que ellos van a hacer lo peor que le pueden hacer, torturar y matar a Dios. Es más, es lo peor que alguien puede hacer. El ser humano representado en ti y en mí va a hacer lo peor. ¿Y saben cómo va a responder Dios?
haciendo lo mejor. A veces a ti te hacen lo peor y ¿qué piensas? No, esta sí no se queda así. No sabes con quién te metiste, ¿no? Pues sabes, Dios va a responder con lo mejor, va a redimirnos, o sea, va a tomar nuestra maldad y la va a utilizar para redimirnos. Va a hacer lo que solo Dios hace. ¿Recuerdas Romanos 5:20? Solo toma nota porque es la segunda parte, pero te lo sabes de memoria. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el hombre iba a hacer, y lo hizo, lo peor que pudo haber hecho, en ese momento la gracia de Dios, el regalo inmerecido, va a sobreabundar. Y quizá la mejor manera de abordar estos versos que vamos a ver, de hecho, la mayoría de este capítulo no lo vamos a terminar el día de hoy, pero son varios versículos y vamos a leer cómo van a arrestar a Jesús. Es mejor verlo, aparte que lo vamos a ver verso a verso, con las lecciones que trae. Trae muchos símbolos, simbolismos que se incluyen. De hecho, el Evangelio de Juan está lleno de simbolismos o tipologías. Unas son más obvias que otras, pero si te preguntas, oye, ¿cómo qué clase de símbolos? Bueno, recuerdas que Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Ese es un símbolo, es una manera que Jesús nos quiere enseñar a través de un ejemplo. Y en esta porción, no los vamos a alcanzar a ver todos hoy, vamos a ver 5 ejemplos o 5 tipos o 5 símbolos, si es que estás tomando nota. Solo vamos a alcanzar a ver 3 hoy y de una manera breve. Número 1, si estás tomando nota, es un jardín. Los símbolos que vamos a leer en el arresto de Jesús es un jardín. Número 2, un beso. Un jardín, un beso. El número 3, una espada. Número 4, una copa. Y número 5, un fuego. Entonces comencemos por el número 1. Un jardín. Versículo 1, segunda parte. Salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente, donde dice, de Cedrón. Si tienes ahí tu Biblia, versículo 1, segunda parte, donde había un huerto, un jardín en el cual entró con sus discípulos. Hay 3 jardines que vemos en la Biblia. 3 jardines que seguramente los vas a identificar muy rápido. El primero es el jardín del Edén. Te sabes bien la historia, ya lo tenías en la mente. Esto representa desobediencia. El jardín del Edén, Dios puso allí el hombre. Allí comienza la historia humana. Tú y yo, si nos vamos a nuestro tatara, y así le seguimos como una canción mexicana, nos vamos a llegar a este jardín. Ahí comenzó todo. Génesis 2:8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es importante esta simbología. Jesús está entrando en un jardín, es el jardín del Getsemaní, ahorita voy a llegar ahí, pero necesitamos entender que todo comenzó en un jardín, en el jardín del Edén. Y sabes la historia, todo está increíble, Dios crea un mundo perfecto, pero nuestro antepasado, Adán, que es tú y yo representados en él, hizo lo que quiso, tomó sus propias decisiones. Y la Biblia lo llama como el primer Adán. Él introdujo el pecado al mundo por su desobediencia. Y recuerdan lo que pasó, fue arrojado del jardín del Edén. Ahora, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Es importante entender esto antes de entrar en el jardín del Getsemaní, porque no nada más vamos a leer acerca de dónde arrestaron a Jesús, sino el simbolismo que representa haber entrado en el jardín de Getsemaní, se tiene que ir al principio de la historia, al jardín del Edén. Verso 45, 1 Corintios 15. Así también está escrito, que dice, fue hecho el primer hombre, ¿quién? Adán, alma viviente, y después subraya en tu Biblia, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hay otra imagen, hay un primer Adán, un primer
tipo de ser humano, pero Jesús vino a ser el postrer Adán o el Adán después, el final Adán, el varón perfecto. El postrer Adán, o digamos el último Adán, es Jesús. Y Él no va a fallar. El primer Adán entró en este huerto, Dios lo puso ahí y falló y desobedeció. Pero Jesús, el varón perfecto, el postrer Adán, va a entrar en este otro jardín, pero ahora va a entrar muy diferente al primer Adán. Va a entrar en sumisión, obedeciendo, y por su obediencia va a traer vida a todo aquel que cree en Él. ¿Cuál es ese otro jardín? Te dije que son 3. El primero ya lo vimos, jardín del Edén. Segundo jardín se llama Getsemaní. En tus notas, segundo jardín, Getsemaní. Y también lo conoces. Lucas 22, toma nota, del 39 al 42, ahí hay algo, hay una oración que Jesús hace de sumisión. Lucas está registrando lo que dijo Jesús, donde dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero, sumisión, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No anduvo declarando, y yo declaro que no, la cruz no va a pasar y van a ver, y yo decreto que todos los romanos. No dijo nada de eso. Él dijo: se haga tu voluntad. Yo no quiero que esto pase, pero que se haga tu voluntad. Y en este segundo jardín vemos que ya no hay desobediencia como en el Edén, hay obediencia, sumisión. Ahí está el segundo jardín. ¿Cuántos dijimos? 3. Tercer jardín. La historia va a terminar, de hecho va a comenzar otra nueva en otro jardín. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis, la revelación de Jesús. Este mismo Juan, el que estamos estudiando verso a verso en el Evangelio, escribe el Apocalipsis. Y Dios le permite ver a Juan otro jardín en la Nueva Jerusalén. Verso 1 del capítulo 22 de Apocalipsis: después me mostró un río que, limpio, ¿de qué? De agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Nos da la ubicación en medio de la calle de la ciudad, o sea, en el Central Park de la Nueva Jerusalén. Dice: al uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahí me voy a quedar. ¡Wow! Piensa por un momento. Todo comienza en un jardín. Hay desobediencia, todo es perfecto. Pero tomamos las riendas de nuestra vida y decimos: yo voy a hacer lo que yo quiera, porque yo soy mi propio Dios, porque yo no quiero obedecer al Señor, yo quiero hacer lo que me plazca. Y entonces toda la humanidad se va a lo mismo. Y después tienes la historia número 2 o el jardín número 2. Jesús viene y se somete. Él no quiere ser sacrificado, pero Él se somete y dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa sumisión nos trajo vida, para que si crees en Jesús puedas estar en este jardín. Plenitud total. La gloria de Dios. ¿Te acuerdas que en el mucho fruto trae gloria a Dios? Pues este árbol trae mucho fruto. Y el ejemplo es muy sencillo. En Edén hago mi voluntad, todo sale mal. En Getsemaní, Jesús se somete a la voluntad del Padre y hay vida eterna. Y en el cielo tú y yo vamos a tener plenitud completa. Vamos de regreso a estos nombres. ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Tiene mucho que ver, porque tú obtienes el aceite de oliva al presionar esta aceituna. No nada más sale tan fácil como un limón, no, hay que entrar en una prensa y hay que someterlo a sufrimiento. ¿Qué imagen de Jesús está en el Getsemaní y va a ser sometido a la mayor presión para que pueda dar vida? Y entra con sus discípulos en este lugar.
y Jesús va a ser oprimido, va a ser asesinado para que tú y yo tengamos vida. Regresa a Juan 18, vuelve al verso 1, y la segunda parte de tu Biblia dice: al otro lado del torrente, significa del valle de Cedrón, donde había un huerto. Ya vimos que el huerto se llama Jardín de Getsemaní, y ahí entró con sus discípulos. Bueno, el nombre Getsemaní tiene algo que ver, pero también el nombre Cedrón es de observar antes de continuar. Cedrón significa, si tienes tus notas, oscuro, sombrío, y le llamaron así porque las aguas que pasaban ahí se ensuciaban con la sangre de los sacrificios que bajaban del templo. Entonces esa agua que estaba ahí estaba sombría, y esto nos da también un ejemplo, porque Jesús sería llevado, el Cordero de Dios sería llevado al matadero por ti y por mí. Este valle del Cedrón, imagina la muralla de Jerusalén, de este lado, y del otro lado imagina el monte de los Olivos. ¿Qué se forma entre los dos? Un valle. Entre esta muralla, de hecho cerca está la puerta de las ovejas, donde entraban las ovejas a ser sacrificadas. En este valle está el Getsemaní, y por este valle pasa este río sombrío. ¿Ya lo cachas? Utiliza un poco tu imagen, tu imaginación. Y entonces tenemos este lugar en donde Jesús entra para ser arrestado, y tiene mucho significado, porque el rey David, muchos años antes, también cruzó el Cedrón cuando fue expulsado por el pueblo. ¿Sabes quién lo traicionó aquella vez? Absalón, su hijo. Eso lo puedes leer en 2 de Samuel, capítulo 15. Ahí tienes una tareita. David pasó esto, y Jesús también fue rechazado por su pueblo, y en ese mismo momento sería traicionado por uno de sus discípulos, tal como lo había sucedido con David. Hay muchas similitudes en estos lugares y en estos eventos históricos. A David lo traicionó Absalón, y el Aitofel, y esto lo habíamos comentado hace algunos miércoles, que traicionó a David, se ahorcó. Judas está a punto de ahorcarse por traicionar a Jesús. Entonces vimos el primer símbolo que dijimos, un jardín, y va a tener una implicación, la vamos a ver al final. Segundo símbolo, ¿qué dicen tus notas? Un beso de traición. Verso 2, Juan 18, regresa al capítulo 18, verso 2, en tu título pon un beso. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas había vivido quizá 3 años con el Señor. 3 años todos los días con Jesús, escuchando sus enseñanzas, caminando con Jesús, viendo los milagros. Pero algo que vemos en esta imagen es que Judas sabía muy poco de Jesús. Hemos hecho esta pregunta antes. ¿Es posible estar cerca de Jesús y tener el corazón podrido? Sí, ve a Judas. Yo voy a la iglesia todos los miércoles y todos los domingos. Tengo todos los navegantes. Pero no es lo que haces, es quien eres. Lo que te identifica, la identidad que Dios te da. Y Judas, aunque había estado yendo a todos los navegantes, y vaya que tenía los mejores navegantes, Jesús mismo es quien daba la clase. Aquí nosotros leemos el texto, pero ellos veían los milagros. Y este traidor se ve que no conocía a Jesús, porque trajo guardias armados con espadas y con palos. Y si vemos la frase en original, esta compañía de soldados romanos, los estudiosos dicen que podían haber sido hasta 600. Quizá no fueron 600, pero era una compañía grande de romanos armados y de alguaciles con palos y con espadas. Y se nota cómo Judas no sabía a quién se iba a enfrentar, el Cordero de Dios, el príncipe de paz. ¿Y vienes con palos y espadas? Él no sabía que él se entregaría sin necesidad de batalla. Verso 4.
¿Qué dice tu Biblia? Pero Jesús. Siempre que veas pero Dios y pero Jesús, subráyalo. El que tiene la última palabra en tu vida es Jesús. El que tiene la última palabra en lo que ha de acontecerte es Jesús, porque el que empezó la obra en ti, la va a terminar. Sí, mis malas decisiones, pero comienza el verso, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, lee conmigo, yo soy. El gran yo soy diciendo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. ¿Sabes? Jesús, a ver, ¿dónde me va a encontrar Judas más fácil? Jesús se va a entregar, no se fue a esconder. Ya sé, voy a ir al café de Friends, el Central Perk, donde siempre estamos tomando café, o a la taquería de la esquina donde sabes que siempre me vas a encontrar. Ahí quiero estar, porque quiero que Judas me encuentre. Él se entregó, Jesús tiene todo bajo control. Él sale al encuentro, no estaba escondido diciendo, ya llegaron 300 hombres, 100 hombres, traen a espadas. Si a ti y a mí nos dicen, oye, van por ti, vámonos, ¿no? Pero Jesús sabe que vienen por él. Y lo primero que hace es que sale al encuentro. Esa es la confianza que tú y yo debemos de tener en Cristo en toda nuestra vida. No vivir con miedo de, es que se me van a agarrar y ahora ya no sé qué, y mis impuestos. ¿Te das cuenta? O sea, como que estamos, pero Jesús sabe y tiene el control absoluto. Y tal vez Judas esperaría que hubiera un alboroto y les dijo, bueno, vamos a identificar a Jesús, el que yo le dé un ¿qué? Beso, ese va a ser. Eso lo vamos a leer en un momento en Mateo 26. Jesús dice el verso que se adelantó, se presentó sin temor a nada, voluntariamente va a entregar su vida por sus ovejas. Y al entregarse pacíficamente, está protegiendo también a sus discípulos, no solo espiritualmente, sino físicamente, para que no se los lleve. Verso 6, acompáñame. Cuando les dijo, yo soy, que leíste conmigo, ¿qué sucedió? Retrocedieron. ¿Y qué más? Lo iba a actuar, pero me iba a dar un buen ranazo, entonces prefiero que se lo imaginen. Retroceden y caen de espaldas. A la voz del gran yo soy, decir yo soy, los enemigos de Dios caen a sus espaldas. ¿Por qué? ¿Por qué un grupo armado y nutrido de hombres cae a sus espaldas con todo y sus antorchas a la palabra de un solo hombre? Cuando el yo soy dice yo soy, agárrate. No hay manera de que ellos pudieran estar firmes ante la verdad. Esta es una afirmación de su deidad. Los romanos son mayoría, pero la verdad se dan cuenta que a la voz de un hombre, a ver quién está a cargo, Jesús. Jesús sale al encuentro. ¿Qué puedo ver de esto? Que los enemigos de Jesús caen a sus espaldas, mientras los siervos y amigos de Jesús se arrodillan a sus pies. Son dos imágenes muy diferentes, andar cayéndome para atrás, que llegar a los pies de Jesús, arrodillarme y besar sus pies. Son dos posiciones físicas muy diferentes. Por eso, si te quieren tirar, aguas. Tiene mucho que ver, muchas modas. Mejor postrémonos en adoración. Que no sea una experiencia sin control. ¿Sabes a lo que me refiero? Sino que tú vengas a Jesús voluntariamente, doblar tus rodillas y adorar al Rey. Y podemos en orden, en adoración, venir a Cristo y no estar buscando experiencias emocionales que realmente no las vemos, sino aquí veo a los enemigos de Jesús cayendo a espaldas. No sabemos qué les dijo Judas de cómo sería este encuentro, pero es un hecho que los líderes ya habían querido arrestar a Jesús y no habían tenido éxito, porque Jesús había dicho que no había llegado aún su hora. Y ahora sí, ya era su hora.
Y al darse cuenta que Jesús estaba entregando, probablemente tuvieron confusión. Su palabra trajo existencia a este mundo y te presentas contra él. Acompáñame a Salmos 27:2. Salmos 27:2. El salmista escribe: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Pero ¿cuál es el símbolo? En tus notas, ¿qué dice el número 2? ¿Un qué? Un beso. Y el beso de Judas es un acto de traición de la más baja categoría. Vamos al verso 7, regresa a Juan 18, verso 7. Segundo símbolo, un beso. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Deja una marca en tu Biblia en ese versículo, en ese capítulo. Y ahora sí vamos a Mateo 26:48. Estamos viendo las dos escenas. Hay 4 cámaras en ese momento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos contigo, Mateo. ¿Cómo viste el arresto de Jesús? Bueno, vamos de ese lado. Y Mateo 26:48 dice: sí, Jacobo, ¿no? Los millennials no saben quién es Jacobo. Mira lo que dice: y el que le entregaba, ¿quién es? Judas, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. ¿Qué hacen? Prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Un beso es un acto de afecto, es un acto de devoción. En ese tiempo, como ahora, los miembros de una familia se saludan con beso. Pero Judas no era miembro de la familia de Dios. En ese tiempo los discípulos saludaban al rabí con un beso, era una señal de devoción, era una señal de obediencia. Pero Judas no era un verdadero discípulo. Como lo sabemos, estuvo del bando de los enemigos en el momento que más importaba. Esto sí tiene mucha relación con nuestra vida cotidiana. Y aunque vamos a hacer una reflexión al final de esta noche, ¿cuánta gente el día de hoy pretende conocer a Jesús, pretende amar a Dios, pero realizan el pecado de Judas? Ya de por sí es una maldad traicionar a Jesús, pero con un beso. Esto es de lo más bajo. Vamos a ver en un momento. ¿Qué dicen tus notas el tercer símbolo? Una espada. Que representa rebelión. Todos habían afirmado su devoción a Jesús. De hecho, horas antes, si estás en Mateo 26 y sigues con una marca en Mateo 26, mira lo que dice el verso 35. Mateo 26:35. Pedro dijo: aunque me sea necesario, ¿qué? Morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Regresa a Juan 18, vamos a ver qué pasa. Juan 18, verso 10. Regresamos contigo, Juan. ¿Qué estás viendo? Verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí Pedro quiere probar esa valentía de que aunque fuera la muerte, pero lo quiere probar a su manera. Saca una espadita pequeña y comienza a pelear. Jesús ya les había prevenido. Hace poquito tuvimos esa enseñanza: no somos del mundo, ¿te acuerdas? Estuvimos hace poco pasando por ahí. Y enseñamos que seríamos aborrecidos por el mundo. De hecho, el mundo reconocería lo suyo y lo amaría. Pero cuando el mundo reconoce que te identificas con Jesús, te aborrece. Y vimos varias razones por las que el mundo nos iba a aborrecer. Jesús muestra su pecado, el pecado de la gente, y la gente ama más el pecado
que la luz. Y si tú te identificas con Cristo públicamente, entonces estás representando a Jesús. Jesús ya había dicho esto. Y odian a Jesús por esto mismo. Pero Pedro lo entendió mal. Y esto es algo que tú y yo entendemos mal muchas veces en nuestra vida. Si yo te dijera en esta noche, a ver, haz tu listado de los problemas, top 3 de tus problemas de hoy, ¿no? Ok, ¿no? ¿No pueden ser 5? ¿No? Pon 10. Nos daríamos cuenta que estamos peleando batallas espirituales con armas físicas. De ese listado, de ese 3, de ese 5, de ese 10, estás utilizando la espadita de Pedro contra 600 soldados. Y tú así, ahora sí van a ver con quién se metieron. Estamos utilizando recursos físicos con una batalla espiritual. Y Pedro aquí está representando en muchos de nosotros, entendiendo mal, peleando con tus propias fuerzas, una batalla que no es física. Lo espiritual a lo espiritual, lo material a lo material. Jesús ya lo había enseñado a Nicodemo, ya se lo había dicho. Las batallas espirituales se pelean con armas espirituales. Las batallas físicas con armas físicas. Y en nuestra vida diaria queremos cambiar a nuestros esposos, a nuestras esposas con amenazas, con golpes, con gritos, a nuestros hijos con castigos, con palabrotas, así como Pedro con su espadita. ¿Por qué no cambias? A ver si un grito, a ver si una amenaza, ahora sí me voy, ¿no? Y vas a ver. Imagínate con tu espadita de Pedro, cortando orejitas, lastimando en lugar de Jesús sanando. Porque aparte Jesús sana a Malco. Y todo el tiempo en nuestra vida queremos esto, nuestros resultados a nuestra manera, y estamos en el jardín del Edén, tomando nuestras propias decisiones, cuando lo que tú y yo necesitamos es estar de rodillas clamando por la salvación de nuestros seres queridos, dejando que Dios pelee la batalla, utilizando armas que verdaderamente funcionan, porque llegan más allá que una cachetada y que una grosería y que una amenaza. Te postras y le dices, Jesús, yo no puedo, la batalla es tuya. Yo oro, yo clamo por ella, por él, por mi hijo, por mi hija, y te pido que él encuentre, te vea. ¿Te das cuenta? Pedro con su espadita, cuando debemos estar de rodillas, clamando al Señor, reenfocándonos en la obra de Dios, no en nuestras capacidades, porque todo el tiempo es, ¿de qué tamaño es el problema? Pues a ver de qué tamaño es tu cartera, ¿no? Inmediatamente estamos relacionando con lo que podemos y tenemos. Pero venir a orar por la salvación, por la sanidad, eso requiere humildad. Eso requiere agarrar tu espadita Lego o Playmobil y dejarla en la mesa. Tomar tus rodillas y humillarte delante de Dios. Perdóname, Señor. ¿Te das cuenta por qué dije rebeldía? Porque Pedro está viendo a Jesús entregarse y casi, a ver, comper Jesus, déjate defiendo. O sea, otra vez Jesús, Pedro, no produzcas. Rebeldía total. El jardín del Getsemaní requiere humildad, requiere sumisión, pero preferimos el jardín del Edén. Queremos ser protagonistas con nuestra espadita, ¿no? ¿Por qué Pedro falló miserablemente? Eso lo vamos a ver el próximo domingo, claramente, porque vamos a ver justamente los últimos 2 símbolos y vamos a ver cómo Pedro niega a Jesús 3 veces. Hubo un caminito que seguir. Y eso lo vamos a ver a detalle. Confió en su capacidad, se quedó dormido cuando debió haber estado orando, habló cuando tenía que haber estado escuchando, actuó cuando debió haber estado observando al maestro. Eso lo vamos a ver
más adelante. Pero algo que sí les puedo decir es que más adelante Pedro lo va a entender y va a usar otra espada. La palabra de Dios. Pasa todo este tiempo y en una saca su espada, que es la palabra de Dios, y 3,000 hombres de una mueren a sí mismos y se entregan a Cristo. De una orejita chafa que tuvo que Jesús sanar en tus propias fuerzas, en nuestra propia bocota, ¿verdad? A usar la palabra de vida, la palabra de Dios, 3,000 hombres y mujeres entregados a Cristo. Armas espirituales para problemas espirituales. Pero no los puedes usar si no estás dispuesto a someterte a Dios, a humillarte delante de Dios y a orar lo que Dios oraría, a pedir lo que Dios pediría. Eso requiere morir a nosotros mismos. Eso requiere llegar al Señor y decir: Dios, quiero utilizar las armas que ya me has provisto. Ahí como comercial, escucha la serie de Efesios. Esa es una buena serie para comenzar este mes o esta semana. Jesús no necesitaba la protección de Pedro. Legiones de ángeles estaban dispuestos a librar a Jesús. Su propia voz los podía haber desaparecido. Lo que Jesús quería era enseñarles a sus discípulos. Sana la oreja de Malco, Jesús sanando, Pedro peleando. Nos quedan 2 símbolos más que vamos a ver, si Dios quiere, el próximo miércoles. Pero vamos a ver a detalle, o más bien, vamos a ver a manera de resumen los primeros 3. ¿Qué dicen tus notas? El número 1, un jardín. ¿Qué dice el número 2? Un beso. ¿Y qué dice el número 3? Una espada. Si todo comienza, se arregla y termina en un jardín, yo te hago una pregunta: ¿en qué jardín estás hoy? Bueno, sin duda en el tercero aún no estamos. Aún hay injusticia, hay maldad, aún tú y yo estamos batallando con nosotros mismos. Pero quizá a raíz de tus decisiones, tu vida, tu matrimonio, están en un camino que no te gustaría. Probablemente estás ahí, que has llegado al punto de decir: no estoy donde me gustaría. He estado tomando mis decisiones. Y sabes, la enseñanza es fácil de entender. El motivo es que hemos decidido, tal como Adán, tomar nuestras propias decisiones. Bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me aconseja la palabra? Bueno, no hemos considerado a Dios en nuestra vida. No hemos considerado a Dios en nuestro matrimonio. No hemos considerado a Dios en nuestro trabajo. Está muy bien los miércoles en la noche y los domingos, pero en el día a día lo tenemos como llavero y lo guardamos en la bolsa. Y nada más lo sacamos el miércoles y el domingo. Pero cuando viene la decisión, tomamos nuestras fuerzas, sacamos la espadita. Somos esclavos de nuestras pasiones y deseos hasta que Dios viene y nos libera. Jesús vino a darte libertad, entró en el jardín donde se sometió a Dios, y tú y yo podemos hacer eso. Tú puedes depositar toda tu confianza en Él y en su palabra. Salmo 119, 105, ya te lo sabes de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es el consejo? Acércate a su palabra todos los días. No tomes ni una decisión sin el consentimiento de Dios. Dios, ¿qué te glorifica más? ¿Qué te glorifica más? Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Estás en ese punto, es que no sé qué decidir, son demasiadas decisiones y tengo tantos. Ok, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién las enderezará?
Él. No tú ni tus grandes ideas. Él. Entonces, si vienes roto, si vienes quebrado, si vienes triste, si vienes por esta situación en donde has tomado decisiones en base a tus emociones, reconócelo. No seas como el primer Adán. Ven a Él y va a haber bendición. Segundo símbolo, un beso. Y este es un reconocimiento público que trae grande responsabilidad. Ya sabes lo que dijo el tío Ben a Peter Parker. Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Cuando representas a Cristo aquí, cuando eres embajador de Dios, es de la misma manera. Lo estás representando en el Twitter, en el Facebook, en el trabajo, en el camino. Y lo va a hacer Dios a través de ti. Por eso traicionar a Jesús implica que estés llamándote como creyente o como discípulo y siempre estar del lado de los enemigos de Dios. Y esto es un llamado para los que creen que creen. Judas tuvo hasta su último respiro oportunidad de salvación. Lo vamos a ver en su momento, pero Jesús incluso murió por Judas y por el pecado de Judas. Mira lo que dice Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, el verso 18, esta es la invitación a todos nosotros esta noche. Venid luego, dice Jehová. Venid luego, ven, camina hacia Cristo, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Aquí está la invitación. Puede que haya pasado traiciones en tu vida hacia Cristo, pero ven a Jesús, ven esta noche. Y terminamos con el último símbolo, a manera de reflexión, era una espada. Pues es la misma invitación, deja de pelear con tus armas físicas. Comienza a darte cuenta de los recursos que ya tienes en el Señor. Y leemos esta última porción, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Para esto hay todo un estudio verso a verso, está disponible, está gratuito, solo vea la aplicación, solo vea YouTube y baja el video y comienza a darte cuenta lo que ya tienes en Cristo Jesús, a pelear con armas espirituales, las batallas espirituales. Por tanto, dice el verso 13 de Efesios 6, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cierra tu Biblia, vamos a orar. Cierra tu Biblia, cierra tus ojos. Y de manera personal, con tus propias palabras, utiliza tu entendimiento. Vamos a pedir al Señor juntos sabiduría. Sabiduría celestial. Estoy seguro que es algo que Dios te dará esta misma noche si tú se la pides. Pídele sabiduría al Señor. Vamos a pedirle juntos de su Espíritu. Es algo que estoy seguro que Dios quiere llenarte de su Santo Espíritu. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de la gloria de Dios. Y a medida que tú conoces al Señor y te acercas a su palabra, te das cuenta que hemos estado muy desenfocados en cosas que no aprovechan. Pero Dios nos da otra oportunidad cada vez que venimos a Él. Él es bueno, Él es misericordioso. Somos libres, somos nuevas criaturas en Él. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre, te rogamos que nos des de tu sabiduría.
No queremos tomar decisiones en base a sentimientos o emociones. Sé que ahí se incluyen porque así nos hiciste, pero queremos tomar decisiones en base a tu palabra, ni siquiera en buenas ideas, sino en tu palabra, Señor. Queremos identificarnos contigo. Queremos ser tus representantes, tus embajadores, Padre. Hablar lo que tú digas que hablemos. Amar como tú nos amaste. Y eso solo podemos hacer con la llenura de tu Santo Espíritu, la cual pedimos en nosotros. Permítenos entonces utilizar tus armas, Señor. Entender que has ganado la victoria, somos más que vencedores en ti. En medio de tribulaciones, en medio de problemas, te tenemos a ti y no necesitamos nada ni a nadie más. Por eso, llénanos de ti esta noche, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.